Hola queridos chicos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos una vez más a la sesión del día de hoy. Estamos desarrollando actividades de comprensión de lectura. Y el día de hoy vamos a platicar de un tema bastante interesante a tomar en cuenta cuando vamos a desarrollar ejercicios de esta naturaleza. Bien, entonces voy a compartir mi pantalla. Muy bien. Hoy ya vamos a platicar de un tema interesante. Recuerden que cuando hablamos de comprensión de lectura, hablamos básicamente de poder reconocer el tema, reconocer idea principal, reconocer título, lo que son temas predominantes, y que esto nos va a permitir de alguna manera desarrollar bien los ejercicios de comprensión de lectura. El día de hoy vamos a platicar del tema titulado tipos de textos o tipo de textos según la ubicación de la idea principal. Y dirán, ¿cómo es esto? No está muy claro. Es decir, cuando nosotros vamos a leer un texto, recordemos que las ideas principales pueden ser en forma explícita o implícita, ¿sí? Reitero, puede ser en forma explícita o en forma implícita. Lo que vamos a abordar el día de hoy para reconocer el tipo de texto según la ubicación de la idea principal va a ser desde el ángulo explícito. Es decir, que la idea principal lo vamos a encontrar en el mismo texto que estamos leyendo, ¿sí? Es decir, no hay nada que inferir. Mientras cuando vamos a hacer textos, o analizamos textos y cuya idea principal es implícito, la idea principal no está escrito, sino hay que hacer inferencias, ¿sí? Hay que hacer inferencias. Muy bien, de eso vamos a abordar el día de hoy. Vamos a partir, en este caso, de lo que se denominan los textos analíticos, o también se llama textos analizantes, ¿sí? ¿Qué dice de los textos analíticos? Observamos acá, luego vamos a ver con unos ejemplos. Dice que en textos analíticos, la idea principal se encuentra en la parte inicial del párrafo o del texto, y luego la desarrollan a través de ejemplos, argumentos u otros comentarios que vienen a ser las ideas secundarias. La fórmula es desde acá, idea principal y luego seguido de ideas secundarias, ¿no? Y si lo graficamos acá, esto imaginamos que es un texto, ¿no? Un texto. Y la idea principal lo vamos a encontrar al inicio del texto o al inicio del párrafo, ¿sí? Solamente al inicio. Y lo demás abordan ideas secundarias. Veamos con el ejemplo. Observamos este ejemplito. A ver. Observamos acá, chicos. Dice: los ingenieros de la Edad Media idearon ingeniosas formas para conseguir aumentar la estabilidad y la resistencia de la estructura de las catedrales. Entre las más importantes está el uso de los llamados arbotantes, arcos que se apoyan en los muros de la catedral y en pilares situados a sus lados. Este recurso permitía descargar el peso de los muros y de la cubierta y repartirlo entre los propios muros y los pilares. Con esto se conseguía elevar el tamaño de las catedrales, alcanzando alturas de casi 100 metros. Si nos damos cuenta, chicos, acá fíjense, esto es todo el texto de este párrafo. Y si nos damos cuenta, ¿de qué trata el texto? Básicamente trata de las catedrales de la Edad Media, ¿sí? Entonces, aquí hay que tener en cuenta que en la parte inicial, la que está subrayado, esa es la idea principal. Entonces este sería un texto analítico o analizante, ¿sí? Entonces tengamos en cuenta, fíjense cuál es la idea principal. Dice: los ingenieros de la Edad Media lograron ingeniosas formas para conseguir aumentar la estabilidad y la resistencia de la estructura de las catedrales. Y ahí ya viene más detallando, ¿no? Explicando. Dice: entre lo más importante está el uso de los llamados arbotantes, arcos que se apoyan en los muros de la catedral y en pilares situados a sus lados. Ahí hace una explicación, una descripción de cómo son estos arcos. ¿Qué más dice? Este recurso permitía descargar el peso de los muros y cubierta y repartir entre los propios muros y con pilares. Con esto se conseguía elevar el tamaño de las catedrales alcanzando alturas de casi 100 metros.
Sí, chicos, ahí está la idea principal al inicio del texto. Luego vamos con los textos sintéticos o sintetizantes. En este caso, la idea principal se localiza en la parte final del texto. Es decir, son los textos que inician exponiendo ideas particulares, o sea, ideas secundarias, ¿no? Que luego son resumidas de manera de conclusión en la terminación del texto. Ya saben, la fórmula es idea secundaria, ¿no? Y al final vamos a encontrar la idea principal. Y en el gráfico, igual, ¿no? Idea secundaria al inicio y la que está más resaltado sería la idea principal. Es el texto sintético. Veamos con el ejemplo. Observamos acá. Dice, el mouse es un instrumento que manejamos continuamente cuando estamos utilizando una computadora, ya sea para escribir y dar formato a un texto, para dibujar o incluso para jugar, y requiere una postura concreta de la mano durante bastante tiempo, que si no es la correcta puede ocasionar malestares, algunos y graves problemas de salud. Fíjense, esa es la idea secundaria. ¿Cuál es la idea principal? Por eso es necesario adoptar una posición correcta cuando se coge y maneja el mouse. Ya saben, el mouse es el ratoncito de la computadora que nos permite manejar el puntero, ¿no? Muy bien, entonces fíjense, este es un texto sintetizante o sintético. ¿Sí, chicos? Muy bien, vamos ahora con el texto sintetizante analizante. ¿Y en qué consiste ese texto? La idea principal se encuentra en el centro del texto. Primero señala un conjunto de ideas secundarias, las mismas que se resume en una idea principal y que a su vez desarrollan otras ideas secundarias. Fíjense, empieza con ideas secundarias, luego la idea principal y termina con ideas secundarias. El gráfico es de esta manera. Idea secundaria, fíjense, en el centro está la idea principal y culmina con ideas secundarias. Aquí tenemos el ejemplo. Dice, entre los depredadores del mar hay animales muy agresivos, como las barracudas y las morenas, ambos carnívoros, de tamaño considerable y poseedores de fuertes dientes. Nos damos cuenta, acá está ejemplificando a los depredadores. Pero fíjense cuál es la idea principal. Pero las fieras del océano, los grandes depredadores son sin duda los tiburones. Es lo más importante del texto, la idea más importante. ¿Y qué dice los tiburones? Los tiburones en su mayoría dicen que se alimentan de otros peces, para ello cazan sus presas con sus mandíbulas y mediante movimientos de su cabeza los desgarran y trocean, ¿no? Entonces, este es un tipo de texto sintetizante, analizante, en la cual en el centro del texto está la idea principal. Y vamos a culminar con los textos encuadrados. ¿Qué son los textos encuadrados? Además de plantearse al inicio la idea principal, se retoma y confirma al final del texto a modo de conclusión. La fórmula es idea principal, luego secundaria y finaliza también con idea principal. Es decir, en este punto tenemos acá, fíjense, la idea principal, luego desarrolla la idea secundaria y finaliza a manera de síntesis la idea principal. Veamos el ejemplo. Fíjense, las armas y los instrumentos de guerra no generan poder, sino violencia y sometimiento. Ahí está la idea principal. ¿Qué más dice? Ahora vamos con la idea secundaria. Si creemos que en democracia el poder reside en todos los ciudadanos y ciudadanas dispuestas a la acción y a la concertación, tenemos entonces que cuestionar aquella vieja consideración de la guerra como la de continuación de la política de otros medios. Ahí nuevamente aparece la idea principal, dice, de otra manera, sugerimos reforzando aquella tesis equivocada de que el poder nace del fusil, cuando es solo violencia y sumisión lo que produce el uso de las armas. Fíjense, en este caso, hacia manera de conclusión del texto abordado, ¿no? Muy bien, entonces antes de culminar, queridos muchachos, recuerden que la idea principal responde a una pregunta, ¿no? Responde a una pregunta, pero antes de la idea principal tenemos que preguntarnos, ya saben, ¿cómo sacamos el tema? Leemos un texto, por ejemplo, ese es el texto, por ejemplo, ¿no? Es el texto.
El tema se saca con la pregunta: ¿de qué trata el texto? ¿De qué habla el texto? ¿Sí? ¿De qué habla ese texto? Por ejemplo, acá habla de las armas, ¿no? El uso de las armas es el tema, ¿sí? Eso lo encontramos acá y también lo encontramos acá, de las armas. Es el tema. Ahora, ¿cuál es la idea principal? La idea principal responde a una pregunta: ¿de qué trata el texto? En este caso, el texto trata de las armas. ¿Y qué dice de ella? ¿Qué dice ella? Que las armas son instrumentos de guerra que no generan poder sino violencia y sometimiento. Entonces nos recordemos que la idea principal responde a la pregunta: ¿de qué trata el texto y qué dice de ella? Esa respuesta es la idea principal, ¿no? En este caso, como síntesis, vamos a indicar estos 4 tipos de textos que hemos visto. Textos analíticos, que va al inicio del texto, ¿no? Al inicio está la idea principal, luego desarrolla la idea secundaria, luego tenemos los textos sintéticos, que empieza con ideas secundarias, y la idea principal se aborda al final del texto, el texto sintético. Luego viene el texto sintetizante, analizante. En este caso, empieza a abordar el texto con ideas secundarias. La idea principal la encontramos en el medio del texto y finaliza también con ideas secundarias. Y por último, que hemos visto el texto encuadrado, en la cual el texto empieza con idea principal, luego desarrolla las ideas secundarias y finaliza también a manera de síntesis con la idea principal. Chicos, muy bien, espero que esté claro la explicación. Entonces, cuando ustedes van a ir desarrollando su lectura, es necesario que lean y usar el lápiz, ¿no? Subrayar las ideas que nosotros consideramos importantes, y la idea es en este caso también que cada uno de nosotros en forma personal tengamos una estrategia de lectura, ¿sí? Cada uno desarrolle con la práctica una estrategia de lectura. Muy bien, muchachos, nos vemos en la siguiente sesión, en la cual vamos a ir abordando temas que corresponden a comprensión de lectura. Muchas gracias.